Cuéntanos un poco, he leído, usted ha estado en muchos programas, hay una entrevista muy interesante hoy en el diario La República, pero básicamente, ¿en qué se diferencia su fallo, su posición respecto de la mayoría de por qué no debió el Tribunal Constitucional frenar, si se quiere, esta investigación y que se continúe con el juicio a Keiko Fujimori por el caso Cócteles y al resto de imputados? Bueno, ya Cristian, yo te diría que lo más importante es que yo considero que esta acción es improcedente, no debió proceder. El Tribunal Constitucional no tiene competencia para pronunciarse sobre materias que son de exclusiva responsabilidad de la justicia ordinaria, como consideración general. Nosotros rechazamos habeas corpus como estos en el 99% de los casos, sobre todo aquí hay un elemento primordial, la persona se encuentra en libertad. O sea, un proceso de habeas corpus supone que la persona tiene restricciones a su libertad individual. La situación de la señora Fujimori, en el momento en que se ha producido esta sentencia, la encontraba con una comparecencia simple. No tenía restricciones a su libertad y el tribunal, nosotros mismos, quienes han dictado esta sentencia, y yo incluido, hemos dictado una serie de decisiones donde hemos dicho no procede el habeas corpus cuando la persona se encuentra en comparecencia simple. En ese caso fue con los 7 votos de los 7 magistrados. Sí, esto ha ocurrido en varias ocasiones. ¿No? Ahora, eso, digamos, es un aspecto, digamos, inicial. El otro punto es que aquí mis colegas de la mayoría lo que han considerado es que el tribunal tiene competencia para dejar sin efecto decisiones en la etapa de la investigación preparatoria. Es decir, antes de haberse producido el auto de juzgamiento, es decir, sin haberse iniciado el proceso judicial, en la etapa preparatoria, el Tribunal Constitucional ingresa y deja sin efecto decisiones que son, repito, de entera competencia, concretamente las excepciones naturales a la acción. Y quizá para explicarlo, se está discutiendo un asunto sobre legislación aplicable, es decir, si el tipo penal que se le está aplicando en el proceso de investigación, todavía no hay juzgamiento, es un elemento suficiente, cuestionarlo, discutirlo, y esta persona no puede ser juzgada. Es decir, se está reclamando no ser juzgado, no condenado, porque normalmente se viene ya con una condena al Tribunal Constitucional. Está diciendo, no me juzguen por estas consideraciones. Eso realmente no solo es prematuro, sino que frente a esa argumentación, tiene la argumentación del Ministerio Público, tiene un pronunciamiento del Poder Judicial en el caso de Ollanta Humala, donde en circunstancias, digamos, análogas, se está considerando responsable a la persona. Y el criterio de la legislación aplicable que se está arguyendo ha sido rechazado. Y además hay un pronunciamiento de la Corte Suprema en un pleno casatorio donde ha establecido ciertas consideraciones generales por las cuales los tribunales no deben rechazar en la etapa de investigación este tipo de procesos por lavado. Son tan complejos los procesos de lavado, donde hay que actuar pruebas, donde hay consideraciones dogmáticas, donde hay consideraciones, en fin, de derecho comparado, incluso que exigen entrar a la etapa siguiente. Ahora, yo termino con una cuestión adicional. El propio juez, al momento de decidir si abre o no investigación, él ha podido decidir en ese momento, señores, no hay suficientes argumentos, no es necesario actar las pruebas y archivarlo. Aquí se ha dicho, el Tribunal Constitucional, en la etapa de la investigación preparatoria, ha ingresado a una materia que no le corresponde. Y sobre eso también nosotros, en el 99% de casos, rechazamos estos procesos. ¿Por qué me dice 99%? Debería ser 100% hasta que nos ha llegado este caso particular. Mira, en realidad... Porque Marianela Ledesma justamente hace un análisis de todo esto que usted menciona y ella admite al final que obviamente las ha sacado de su voto en minoría. Es decir, todas las veces que el Tribunal Constitucional tuvo una postura, ¿no?, en la cual siempre lo rechazaba hasta que llegó este caso. Sí. Yo lo decía, digamos, ilustrativamente. Podemos decir, no hay un caso, no existe un caso hasta que llegó este, efectivamente. Lo que ocurre es que, digamos, si nosotros encontramos, por ejemplo, en la etapa de investigación, un elemento groseramente inaceptable, es decir, a una persona que la están investigando, que no recibió la notificación, que no tuvo asistencia a abogados, es decir, en ese tipo de terrenos sí es posible dar la razón
y nulificar o declarar nulos ciertos pronunciamientos en estas fases, ¿no? Pero donde no se entra es una investigación que se dice en la sentencia de puro derecho, una discusión jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? Prácticamente se está diciendo el tipo penal que se le pretende aplicar a la señora en esta fase de investigación, señores, no es aplicable, aquí se está haciendo una aplicación retroactiva de la ley. Esa discusión es típica al interior de un proceso. Otro punto que le quiero comentar, y en esta parte sí es que usted coincide, ¿no? Porque finalmente dice que la Corte Suprema, no tanto como lo plantea, ¿no?, el fiscal José Domingo Pérez, que la Corte Suprema habría dicho que esto sí era lavado de activos, sino que efectivamente en un plenario, ¿no?, casatorio dijo, bueno, no es ahora donde yo voy a decidir si es que esto es o no delito, si es que es tipificable correctamente o no, sino va a ser en el juicio. Eso fue exactamente lo que dijo. Entonces, y nuevamente retomo el planteamiento de Marianela Ledesma, ¿hay un choque entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema a raíz del fallo con los 5 magistrados que han votado de esta manera? Y si hay un choque, ¿a dónde nos lleva? Bueno, a ver, sí, definitivamente hay un criterio diferente de la mayoría con relación a este pronunciamiento del Poder Judicial, pero quizá el punto es que, digamos, el tribunal, hay un choque además con la jurisprudencia propia del Tribunal Constitucional. Ok. ¿No? El propio Tribunal Constitucional, o sea, quizá podemos regresar a la pregunta, ¿qué hace el Tribunal Constitucional frente a decisiones de la justicia? La justicia constitucional es restitutoria. Cuando aparece un problema de libertad, a la persona se le pone en libertad. Por ejemplo, poniéndonos el clásico ejemplo del habeas corpus. Se restituye una situación jurídica porque hay una violación de un derecho. Okay. La justicia constitucional no es declaratoria de derechos. Es decir, no decimos sí es culpable, no es culpable. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que hemos intervenido efectivamente en un terreno donde no nos corresponde intervenir. Nosotros no podemos definir cuál es la tipificación o cuál no es la tipificación. Esto es lo que el Poder Judicial les ha dicho a los diferentes órganos de manera instructiva. Señores, no rechacen de plano en la fase investigatoria porque los delitos de lavado tienen una gran complejidad. Nosotros... Déjame hacer una pregunta, ¿sí? Perdón que lo interrumpa. Más allá de que obviamente tienen las audiencias y después de que cada uno emite su voto, ustedes debaten a la interna, imagino, los 7 magistrados. Y usted planteó este punto respecto de que estaban yendo contra su propia jurisprudencia y si era así, quizás los 5 debieron haber hecho un esfuerzo mayor para explicar por qué iban contra su jurisprudencia. Bueno, efectivamente, digamos, estamos en una fase deliberativa que evidentemente mantenemos la razonable confidencialidad de cómo se produce, pero sí, cada uno de nosotros ha expuesto su punto de vista. Ok, pero en el fallo usted cree, de los 5 votos en mayoría, que explican y argumentan por qué el cambio de posición del Tribunal Constitucional e ir contra su propia jurisprudencia. Bueno, yo tengo que ser totalmente honesto en mi crítica a mis colegas. Yo creo que ahí, en la sentencia, no se ha argumentado por qué se apartan de la jurisprudencia. Es más, no solo ello, se han hecho afirmaciones sin tener a la vista las resoluciones, por ejemplo, las resoluciones que son materia de nulificación o el argumento de la Fiscalía, ¿no? Pero yo lo he escuchado anteriormente, usted plantea que a veces el Tribunal Constitucional puede ir hasta ese extremo. Si es que fuese un caso, digamos, no flagrante o qué sé yo, ¿no le parece que ameritaba en este caso? Bueno, yo me refería a una argumentación que no ha sido planteada por la defensa, por la accionante, es decir, esto del plazo razonable, sí, ¿no? No se planteó y se tomó la iniciativa de entrar, ¿no? Ok, usted dice que son casos, digamos, no es lo normal, pero podría ser una excepción. Pero entrando a excepcionalidad, ¿no le parece finalmente que haya sido argumentado correctamente por qué se violaba ese plazo? Correcto. No me parece que sea argumentado como estamos obligados a hacerlo, en el sentido de, a ver, perfecto, ¿cuáles son las diligencias específicas que han generado esta demora injustificada, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué instrumento? ¿Qué acción? No, se suele hacer un contraste porque el plazo razonable tiene un test, ¿no? Primera consideración, si estamos en un caso complejo. ¿Estamos en un caso complejo o en un caso simple? Y en la sentencia se dice que es una discusión de puro derecho. Bueno,
ojo, estamos en un problema de financiamiento internacional de una transnacional que ha operado en diversas jurisdicciones, con diversas personas, con diferentes operaciones. ¿Es realmente un asunto simple? O sea, veamos lo que ha pasado en Colombia, en Chile, en México, en Estados Unidos, ¿no? Cómo esto ha trasuntado una serie de esferas. He señalado el caso de Francia, la condena reciente al presidente Sarkozy. La investigación duró 10 años. Lo han condenado después de 10 años por un financiamiento de partidos políticos. Pero ahí, perdón que le interrumpa, pero sí. Usted se refiere al plazo en el caso de Sarkozy. Me refiero al plazo. Porque no fue efectivamente sentenciado por financiamiento ilegal, sino por asociación ilícita para corromper, que justamente era un acuerdo con Gaddafi para luego, correcto, una vez recibido el dinero, buscar cambiarle y lavarle la cara. Pero no es que fue acusado y sentenciado por financiamiento ilegal. Bueno, recibió recursos para su campaña electoral. Correcto, pero eso no lo consideró delito la justicia francesa. Bueno, pero estaba de por medio justamente la entrega de recursos. Eso es un hecho factible. Pero bueno, lo que quiero llegar es, ese es un caso que ha significado una complejidad. Ok, 10 años, el plazo, ¿sí? Más que todo. Exactamente. Entonces, bueno, yo no quiero hacer una comparación y decir, bueno, estamos hablando de lo mismo. Pero miren ustedes un caso reciente en un país, digamos, con un sistema de justicia con muchos recursos y que ha tomado este tiempo. Aquí estamos hablando de una intervención de una empresa transnacional que se ha movido en diferentes jurisdicciones y que, bueno, un momentito, esta empresa en el año 2011 entrega efectivo, cash, cuando en ese momento en el Perú la bancarización era exigible en todas las operaciones a partir de un mínimo. Y entonces, yo no voy a entrar a discutir o a determinar una responsabilidad, pero ¿podemos afirmar que estos elementos no deben ser investigados? ¿Podemos afirmar que una discusión sobre ley aplicable... Pero, doctor Prodan, uno diría que sí fueron investigados. Como dice Rosa María Palacio, la historia se ha contado correctamente. El tema si es que era o no lavado de activos. ¿Usted cree que finalmente debía definirse eso en un juicio? Exactamente. Entonces déjeme hacerle la pregunta, sí, claro, ¿no? Nos planteamos una hipótesis. Si finalmente se hubiese llevado a juicio y haya sido una sentencia inocente o culpable y esto regresaba al TC, ¿cuál habría sido su postura? Bueno. Es decir, cumplimos con... Finalmente la forma de decir, oye, no tengo por qué meterme en este momento, pero sí, la justicia finalmente es restitutiva. Entonces, si es que se da un fallo y esto regresa a mí, ahora sí usted creería que el TC tiene todo el derecho de pronunciarse. Bueno, nos tendríamos que pronunciar, digamos, a favor o en contra. Evaluar. Y con los elementos que hay ahora no podría... Claro, no. Lo complico, imagino, pero claro, usted podría adelantar, digamos... ¿Por dónde irían la mano si es que esto regresase, cumpliese con la forma, con la jurisprudencia? Es decir, ya hubo una sentencia, ya se vio el Poder Judicial, ahora regresa a mí, me puedo pronunciar. ¿Cómo se pronunciaría? Claro, quizás lo que hay que tener muy claro es que el Tribunal Constitucional no es una última instancia. Nosotros no somos la Corte Suprema de Estados Unidos que actúa como última instancia. Correcto. Simplemente intervenimos cuando viene alguien y nos dice, señores, a mí me han condenado, y en ese proceso se han violado determinados derechos fundamentales. Por ejemplo, no tuve abogado. Por ejemplo, la motivación, la argumentación de mi condena es aparente. Porque miren estos argumentos, se aplicó una ley de manera retroactiva, ¿no? Imaginemos que ese argumento venga ahí. En ese momento nosotros analizaríamos y veríamos si el pronunciamiento de la Corte Suprema adolece de razonabilidad. Todavía es posible que nosotros estemos en desacuerdo, pero encontremos que su razonamiento es un razonamiento, digamos, que tiene una coherencia, que tiene... No sería estamos en el plano totalmente hipotético, ¿no? Muchas veces, en algunas ocasiones, el Tribunal Constitucional sobre una materia tiene una opinión y el Poder Judicial tiene otra, y el Tribunal Constitucional considera que ese razonamiento es, digamos, justificado, tiene una argumentación. Pero si encuentra, digamos, una irregularidad con una importancia constitucional o con una relevancia constitucional lesiva, por supuesto, sí podría, digamos, declarar nula esa condena. Déjeme hacerle una pregunta. Claro que sí, pero yo no estoy en condiciones de decir cómo hubiera sido la sentencia, ¿no? Déjame plantearle una nueva pregunta. Si Ollanta Humala hubiese acudido en habeas corpus, claro, al Tribunal Constitucional por el fallo en primera instancia, ¿sí cree usted que debieron haberse pronunciado? No, definitivamente no podría responder esa pregunta
porque, digamos, no puedo adelantar una opinión. Bueno, entonces déjeme mover en la pregunta, porque aquí no se trata de si es que ustedes creen en el Tribunal Constitucional que hay o no algo que finalmente está mal planteado. Uno diría, oye, pero no se trata de que vaya primera, segunda, tercera instancia y después el TC se pronuncie. Uno podría decir lo mismo para el Poder Judicial. No se trata de que un pleno casatorio de los Supremos digan que primero tiene que verse en primera instancia, en segunda instancia, y cuando llegue a la Suprema, después de todo el tiempo, bueno, yo veré si es que efectivamente me tumbo todo lo que se ha dicho inicialmente de que había que iniciar el juicio para ver si es que no le parecería una injusticia para los procesados, que se tenga que llegar a la tercera instancia para que la Suprema recién diga, bueno, sí, yo me dije que tenía que verse en primera instancia y en segunda, y ahora que ha llegado a la tercera digo, no, este caso no es lavado de activos. A ver, primero una cuestión, en mi propia opinión, y me parece que también en la de la doctora Pacheco, nosotros, yo personalmente insistiría, estamos exigiendo que ya se debe definir la situación jurídica del accionante, de la señora Fujimori. Ok, culpable o inocente. Debe haber un pronunciamiento. Esto no debe seguir tomando tiempo, ¿no? Entonces, la secuencia es que toda persona, todo ciudadano al que se le imputa una responsabilidad penal es investigado y es procesado. Correcto. ¿No? Y entonces debe recibir un pronunciamiento que lo absuelve o que lo condena y tiene que tener derecho a hacer las impugnaciones y terminar su juicio en un plazo razonable, terminar en la Corte Suprema. Y allí se termina el proceso. O sea, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional es una posibilidad aleatoria, eventual, pero lo que debe ocurrirle a todos ciudadanos normalmente es que su problema judicial se termine en el Poder Judicial. Se viene al Tribunal Constitucional de manera, digamos, supletoria, pero no en términos de volver a juzgarlo. No en términos de volver a juzgarlo, cuando finalmente se ha violado un derecho constitucional. Claro, y para eso están las acciones constitucionales, justamente para llegar al TC. Y claro, pero fíjese, si una persona logra tener éxito en el TC, lo que va a decir el TC, está mal la sentencia, vuelvan a juzgarlo, ¿no? Porque ha habido este vicio. No va a llegar a decir... culpable o inocente. Exacto. Entonces, se tiene que tener presente que en ninguna circunstancia el TC va a determinar una responsabilidad. Entonces, al final, la responsabilidad se define en el Poder Judicial. Okay. La primera línea de protección de derechos fundamentales de la señora Fujimori es el Poder Judicial. Es ahí donde se produce la definición. ¿Usted siente que de alguna manera velada sí se le está declarando inocente a Keiko Fujimori con este fallo de la mayoría? Yo lo que creo, bueno, se le está excluyendo de un proceso judicial. Se le está excluyendo de la posibilidad de que la justicia ingrese y determine su situación jurídica con todos sus instrumentos, porque se está declarando nulas las pretensiones que tuvo para que no se le... O sea, les está diciendo prácticamente, en la sentencia se están dando criterios y consideraciones para que el juez eventualmente decida archivar el caso. Ok, eventualmente, dice usted, doctor. Sí, y que es muy posible, ¿no? Digamos, pero usted me dice que es muy posible. ¿Que acaso hay otra posibilidad? No. Y leo a Marianela Ledesma justamente, ¿no? Vemos que concurren dos posiciones frente al tratamiento de lavado de activos, una influenciada por la Corte Suprema y la otra por el TC. La posición que asume el juez debe ser encaminada en consulta a la Corte Suprema para que defina los alcances de la citada casación en relación con la sentencia del caso Hoteles. Prácticamente le dice que el juez debería elevar esto a la Corte Suprema y lograr un choque, si se quiere, no un choque, pero vamos a ver digamos, algún tipo de discusión jurídica entre la posición de la Suprema y la posición del TC. Yo veo que la sentencia de mayoría ha sido muy clara, ha sentado una posición y que el juez, digamos, tiene que dictar un auto de enjuiciamiento y probablemente pues, va a considerar de manera muy relevante los criterios del Tribunal Constitucional. ¿Y eso debería llevar, digamos, al archivo del caso? Es muy probable, sí, es muy probable, porque digamos, ha retrotraído todo el proceso a la etapa 1 con una fuerte argumentación respecto de la ley aplicable y la tipificación. Justamente, para mí ahí está el meollo del asunto, ¿no? O sea, a los ciudadanos tienen que entender que los procedimientos judiciales se llevan en el Poder Judicial. Tenemos que garantizar un tratamiento además homogéneo, ¿no? Yo le decía, lo preocupante es que en el 99, digo 99 por ponerme teórico, digamos, en el 99% de los casos, esto lo ve el Poder Judicial
este tipo de discusiones no sean nunca. Hubiese sido importante que en el fallo de la mayoría se haga pues un análisis en profundidad de por qué cambiaba justamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Habiendo dicho eso, digamos, en base a no haber cumplido con su jurisprudencia y ahora haber definido de esta manera, uno podría decir que también podría, de alguna manera, se lo pregunté y usted obviamente evitó la respuesta porque lo más probable ya lo anunció Ollantumala, que también finalmente va a plantear algo. ¿Lo que él plantearía va a ser frente al TC o ante un juez utilizando el fallo del TC? Bueno, entiendo, mire, yo definitivamente no voy a pronunciarme sobre el resultado de ese caso, pero recordemos que hay un pronunciamiento en primera instancia. Todavía ese caso se va a ver en segunda instancia. La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el primer fallo, ¿no? No coincide entonces con algunas voces que dicen, bueno, si se ha fallado de esta manera en el caso Cocteles Keiko Fujimori, pues lo mismo tendrá que suceder para otros imputados en la misma línea del trabajo del equipo Lavajato. Yo diría que esas transposiciones automáticas, digamos, no son absolutas. Cada caso tiene su particularidad, sus hechos, digamos, cómo fueron los hechos, etcétera. Pero definitivamente el pronunciamiento del tribunal resulta persuasivo para algunos, no lo puedo negar. Tenemos ahí una realidad, ¿no? A mí me preocupa sobre todo, mire, sí, a mí dígame, me preocupa sobre todo sí. En realidad, no solamente estos casos, sino en general lo que se puede venir. Es decir, personas procesadas por diferentes delitos, narcotráfico, robo agravado, violación sexual, que son casos que tenemos, y que este tipo de argumentación sobre la tipificación, sobre la ley aplicable, etcétera, pretenda llevarse en esta etapa de la investigación preparatoria, es decir, antes del inicio del proceso judicial, que validemos en nuestro sistema este tipo de mecanismos, entre comillas, de protección antes del enjuiciamiento. Pero ¿por qué casos de violación? O sea, ¿por qué buscar lo que efectivamente era un caso, como usted ha dicho, complejo, a casos que podrían ser, digamos, no tan complejos desde el punto de vista de probar? Porque el delito de lavado de activos, me parece, es un caso complejo, difícil de probar, pero no así los ejemplos que usted me ha dado. Por ejemplo, no sé, asesinato, violación, etcétera. Bueno, lo que pasa es que, digamos, Porque tiene su matiz político, es decir, la defensa de José Domingo Pérez es que los 5 magistrados han fallado de esa manera con un matiz político de acuerdo a su, digamos, nacimiento, que es una elección por parte del Congreso. Uno podría, y también yo veo que quienes defienden el fallo de la mayoría del TC dicen que más bien fue política también la acusación que planteó José Domingo Pérez en su inicio. Entonces, un poco en qué quedamos. ¿Este es un caso particular o, como usted dice, tiene en verdad ese temor fundado de que casos como violación, asesinato, podrían también llegar al Tribunal Constitucional planteando esta jurisprudencia? Bueno, primero sobre lo último, ¿no? Es decir, lo que se está indicando aquí es que es posible ingresar en esta etapa prematura de los procesos penales. Eso a mí me parece inconveniente para nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de protección de derechos. Tenemos que permitir que el Poder Judicial sea el que se pronuncie y no antes. Pero pueden llegar siempre y cuando haya el problema de tipicidad, que es lo que se ha planteado inicialmente en el caso del habeas corpus de Keiko. Es que justamente el problema de tipicidad es un asunto que se debe ver en el proceso, ¿no? O sea, insisto, deberíamos entrar frente a irregularidades verdaderamente groseras que no requieren una discusión ni teórica ni probatoria. Pero cuando se requiere una discusión teórica y probatoria, como sería este caso, y otros en general, debemos permitir que el Poder Judicial actúe. Porque también aquí está en juego una concepción de división de poderes, ¿no? De división de poderes. El concepto de división de poderes hay que mirarlo no solamente en términos legislativo, judicial, no. Los diversos órganos del Estado tienen que actuar cuando les corresponde para que la protección que requiere la sociedad, las relaciones jurídicas, etcétera, funcione. Entonces, aquí también el Tribunal Constitucional ingresa en determinadas circunstancias y no en otras, ¿no? Porque vamos a generar, digamos, un problema de consistencia, un problema de protección.
etcétera, ¿no? Correcto. Para mí eso en eso ha coincidido Luz Pacheco. Algunos de los otros magistrados también se pronunciaron respecto de, por ejemplo, por qué lavado de activos si es que ese delito no se le había imputado a Odebrecht también en el acuerdo de colaboración eficaz. Ese no fue un factor que usted tuvo en cuenta a la hora de su análisis. Es más, creo que usted ha mencionado que eso no debió haber sido considerado por los otros magistrados tampoco, ¿o sí? No, mire, yo en realidad, claro, lo que... Aquí hay un principio de alguna manera de abstención, ¿no? Lo que yo considero es que nosotros no debemos entrar, en la jerga constitucionalista se habla del principio de corrección funcional, es decir, hay que dejar que los órganos actúen dentro de sus competencias. Y perdóneme que insista en lo mismo, ¿no? Es decir, pero, digamos, en el fondo del argumento es, no entramos porque tendríamos que entrar ante una motivación absolutamente irracional e incoherente. Entonces la pregunta es, ¿esas decisiones que ha tomado el Poder Judicial en el caso de Keiko Fujimori son realmente irracionales e incoherentes? Es decir, podemos tomar la iniciativa de dejarlas sin efecto porque las encontramos objetivamente incoherentes, o hay un espacio de discusión. Y claro, le decía al comienzo, primero, hay un criterio del Poder Judicial, hay un caso anterior, hay una argumentación del Ministerio Público. Estos tres elementos nos están mostrando que hay un nivel de argumentación. Ahora, si nos situamos en el caso del Ministerio Público, nada más, la argumentación del Ministerio Público es: estas personas recibieron un financiamiento en efectivo reconocido, ¿no? Hay, por otro lado, una legislación que refería a la conversión y refería a la referencia al delito fuente. El Ministerio Público, en su recurso, nos explica, y en su denuncia explica, argumenta, bueno, se entregó dinero en efectivo, una cantidad del orden del millón de dólares. Por otro lado, se trata de una empresa transnacional. Esta persona estaba financiando una serie de partidos, tenía una oficina encargada de administrar estos fondos provenientes de la corrupción. Bueno, ¿cuál es el escenario que se está presentando aquí? Una política, digamos, experimentada frente a una empresa transnacional. Para el Ministerio Público se están dando los elementos del delito fuente, de la recepción de dineros, de la conversión a través del mecanismo del... Pero usted está planteando todos los cuatro elementos pitufeos, etcétera. ¿Y el retorno de la camisa? Bueno, porque también nos dice, nos lo ha explicado en su recurso, que hay un compromiso supuestamente de retorno a través de favores en la gestión gubernamental. Definitivamente yo no me puedo yo, como juez constitucional, yo no voy a suscribir esta argumentación, pero estoy encontrando una denuncia que tiene estas características, estoy encontrando un pronunciamiento del Poder Judicial, clarísimo. Y entonces yo no puedo decir, señores, esto que no lo investigue nadie. O sea, ese básicamente es el problema. Correcto, ¿no? Correcto. Como justicia constitucional tenemos que asegurar que cada uno cumpla su rol, ¿no? Manuel Monteagudo, magistrado del TC, muchas gracias por venir.